Romanos capítulo 7, versículo 15, dice el apóstol Pablo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Oremos a Dios para esta enseñanza. Señor Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de Jesucristo, te agradezco, Padre, por este canal, Villacuapa Cristiano, en donde a ti te daremos la gloria, Señor. A ti, mi Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahorita tengo que exponer tu palabra, Padre. Yo te pido por este canal para que las personas vean los videos, vean los estudios bíblicos que daremos aquí para la gloria tuya, mi Señor. Yo te pido, Padre, que convenzas a los pecadores para que vengan a ti, mi Señor, que los convenzas, Padre, porque solo tu Espíritu Santo puede redarguir de pecado, solo tu Espíritu Santo puede redarguir de juicio. Ayúdame a exponer esto, enlazando cada uno de los versículos, Padre, con el poder y la unción del Espíritu Santo, para que salves al perdido y al que se haya descarriado, tú lo vuelvas a encarrilar correctamente hacia la cruz del Calvario, hacia el paraíso, hacia Jesucristo. Te lo pido, mi Señor, por favor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Así es que estamos en la epístola a los Romanos. Esta carta de los Romanos fue escrita por el apóstol Pablo el año 58 después de Cristo. Fue escrita desde la ciudad de Corinto. Pablo la escribió desde Corinto porque él se dio cuenta que una hermana llamada Febe iba a ir a Roma, y Pablo la escribió desde Corinto y se la dio a la hermana Febe para que ella se la llevara a la iglesia que estaba en Roma. Pero lo que estamos leyendo exactamente aquí es sobre Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20, donde dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Yo he escuchado muchas veces, muchas predicaciones, muchos predicadores, donde están enseñando la palabra de Dios, decían que el apóstol Pablo aquí estaba hablando de que él no podía dejar el pecado. Tal vez, según ellos, seguía fornicando, según ellos, Pablo seguía adulterando, seguía emborrachándose, etc. Y más o menos la Biblia aquí en estos versículos se entiende así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, dice Pablo. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Muchos se agarran de estos versículos para seguir pecando. La iglesia ahorita está tibia, mundana y carnal, que cualquier versículo lo tergiversan todo y lo usan para su propia perdición. Deben de vivir en espíritu y en verdad, no en carne y en mentira, porque muchos cristianos son como los murciélagos, porque los murciélagos tienen doble vida. Y los murciélagos tienen dos vidas, como pájaro y como ratón. Y así están muchos cristianos. Son unos en la iglesia y otros en el mundo, otros en la escuela, otros en el trabajo. Son diferentes, ya no están aplaudiendo, ni dicen gloria a Dios, ni leen la Biblia, ni le hablan a nadie de Cristo. Nada más hasta el domingo ya son cristianos. Y se agarran de estos versículos para decir que Pablo era igual de pecador. Ellos dicen eso. Pero lo que no saben es que aquí Pablo estaba personificando cómo era su vida sin Cristo. Por eso aquí en la Biblia yo le escribí personificación de la vida pasada de Pablo. Pablo estaba diciendo, por ejemplo, cuando pasaba por un bar, olía la cerveza y me daban ganas de ir a tomar. Bueno, y Pablo se metía. Antes de ser cristiano, Pablo se metía ya a pecar y todo. Antes de ser cristiano, porque la Biblia dice que cuando no éramos de Cristo estábamos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando uno viene a Jesucristo y es transformado,
Porque Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí el apóstol Pablo está hablando de que hay que andar en el Espíritu, no en la carne, porque la Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el reino de Dios. La Biblia dice que solo los que hayan nacido de nuevo, y el apóstol Pablo había nacido de nuevo. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo ya no peca, el que ha nacido de nuevo ya se aparta de todo pecado. La palabra pecar significa fallar. Y unos se agarran de estos versículos de Romanos 7, 15 al 20 para seguir fallándole a Dios, para seguir pecando, haciendo pecados de muerte como fornicación, adulterio, homosexualidad, groserías, y les vale y les importa. No les importa nada. Ya ni leen la Biblia, ya ni oran nada. Pero acuérdate que estos versículos están hablando de cómo era la vida de Pablo sin Jesucristo, cómo era Pablo antes de que en Hechos capítulo 9 se le apareciera Jesús a Pablo, donde le dijo: Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y ahí fue cuando Pablo dejó el pecado, porque Cristo se le apareció, y la Biblia dice que después, 3 días después, Ananías oró por él, le pusieron las manos en la cabeza, se le fue la ceguera que Cristo le había hecho, y se le fue la ceguera, Dios lo sanó. Y la Biblia dice que también Pablo fue lleno del Espíritu Santo, y esa es la iglesia que se va con Cristo, una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Una iglesia mundana, carnal, que tergiversa las Escrituras, no se va a ir con Cristo, esa va para el infierno. Y vamos a ver algo que dice Pedro respecto al apóstol Pablo. Ahí está en la primera, está en la segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 17. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, por Jesucristo, sin mancha e irreprensibles, en paz. O sea que sin pecado, irreprensibles, que nadie nos reprenda porque estamos limpios. Así es como debe de ser la iglesia, no andar perdida en pecados. A veces en la iglesia nada más se va a jugar fútbol, se va a jugar voleibol. La mayoría de las iglesias nada más hacen eso, y se les olvida enseñar la palabra de Dios y ya no enseña nada. Y de nada sirve estar jugando fútbol y estar jugando voleibol y viendo películas mundanas dentro de la iglesia, porque eso solo provoca que se vayan al infierno. Pero sigamos leyendo aquí Pedro lo que dice el versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Como por ejemplo Pablo escribió Romanos capítulo 7 versículos 15 al 20. Pablo escribió todo Romanos. Dice 16, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. O sea que hay algunas cosas que escribía Pablo que a lo mejor él pensaba que le entendían muy bien, pero como Dios le había dado mucha sabiduría y él escribía en forma de poesía, así, y era muy difícil de entender. Aquí Pedro nos exhorta a que tengamos cuidado con lo que escribe Pablo, porque es difícil de entender. Aquí no se puede entender si no te ayuda el Espíritu Santo, porque si no te ayuda el Espíritu Santo las vas a tergiversar y según Pedro las vas a usar para tu propia perdición. Ten cuidado. Por eso hay que leer 4 capítulos diarios de la Biblia cada día. Diarios, con ayuda de Dios. Vamos al versículo 17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Aquí el apóstol Pedro dice que tengamos cuidado, que nos guardemos de los que tergiversan las escrituras, de los que las tuercen, porque algunos las usan solo para perdición, las usan a su conveniencia, lo que les conviene. Es como el asadón, nada más para acá, pero yo no quiero dar para allá, no le quiero dar nada, eso no sirve de nada. A mí cuando Cristo entró en mi corazón, que yo entregué mi vida a Cristo, una iglesia que se llama Fuente de Vida, cuando yo empecé en la secundaria a hablar de Cristo, unos compañeros me decían, oye, ¿tú te la tomas muy en serio? No es para tanto.
y que diste un cambio muy drástico, decían así. Bueno, porque cuando Cristo entra en el corazón de alguien, le ayuda a apartarse del pecado para consagrarse a Dios, porque Dios dijo que hay que ser santos como Él es santo. ¿Y qué significa ser santo? Apartado del pecado y consagrado para Dios. Acuérdate que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 15 al 20, él estaba personificando cómo era su vida pasada. Porque si la Biblia dice, el mismo apóstol Pablo dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que si tú eres un cristiano que ha tergiversado la Biblia, que ha tergiversado las Escrituras, para tu propia perdición las has tergiversado a lo mejor, y a lo mejor ya te vale, y ya te vale hacer lo que tú quieras, te vas a fornicar y te vas a adulterar. Te digo que vas camino al infierno y que tienes que pedirle perdón a Dios. Y no se trata nada más de decir, perdóname Señor, y se acabó. No. Hay que ponerse en obediencia a Dios. Porque cuando David cayó en pecado, no nomás dijo, perdóname Señor, y ya Dios lo perdonó, sino que tuvo que ponerse en obediencia de todo corazón, como le había hecho antes, porque cayó en adulterio. La regó David. Y luego un profeta Natán le exhortó y le reprendió y le dijo lo que venía de parte de Dios. Y David después pidió perdón a Dios, pero se tuvo que poner en obediencia. Muchos cristianos ahorita son cristianos, pero les vale y siguen fornicando, siguen adulterando, siguen siendo groseros, siguen igual de mundanos, muchos siguen igual, así nada más. La Biblia dice que los hipócritas no entran al reino de los cielos. Pero si tú eres así, Dios tiene misericordia de ti, no se ha acabado el amor de Dios para ti porque tienes vida todavía y todavía puedes pedirle perdón a Dios, arrepentirte y ponerte en obediencia, ponerte recto delante de Dios. Todavía hay tiempo, porque la Biblia dice que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero ahorita que tienes tiempo, tienes que arrepentirte y convertirte de corazón antes de que venga el día malo, antes de que se llegue la muerte y esté el peor lugar, llamado el infierno, o antes de que se llegue el tiempo de la gran tribulación. Así que acuérdate, las escrituras, muchos dicen, no, la Biblia es bien fácil de entender, mira, está bien fácil, dicen, pero no es cierto. Hay que leer las escrituras todos los días, unos 4 capítulos diarios, que es una media hora aproximadamente. Hay que leer, escudriñar las escrituras. Si no entiendes una palabra rara, si no entiendes una palabra, cualquier palabra, vamos a buscar en el diccionario. Pero como quiera, aquí cada viernes a las 8 de la noche vamos a aprender lo que dice la palabra de Dios. Y esto fue para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Acuérdate, Pablo dijo en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. O sea que Pablo ya no andaba conforme a la carne. Pablo ya no andaba pecando. Pablo ya no mataba a cristianos. Pablo ya no hacía nada de pecados. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y también quiero que aprendamos algo en este mismo video. Porque la Biblia habla de 2 tipos de pecado. Pecados de muerte y pecados que no son de muerte. El pecado de muerte es el que te aparta de Dios. El pecado que no es de muerte es un pequeñito pecado, que vamos a explicarlo aquí y vamos a ver que la Biblia lo habla también. Primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 15 al 17, hasta el 18, perdón. Y sabemos que Él nos oye, que Dios nos oye, en cualquiera cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ahí está. Hay 2 tipos de pecado. Pecado que es de muerte y pecado que no es de muerte. El 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Claro, solo si Dios lo permite. Pero aquí Juan hablaba de 2 tipos de pecado. Ahora vamos a explicar cuál es el pecado que no es de muerte. Por ejemplo, cuando tú empiezas a ser cristiano
y que estás lleno del poder del Espíritu Santo, y eso tiene que ser para siempre, hasta el final, hasta morir. Cristo dijo que hay que nacer de nuevo, que es el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, aquí el apóstol Juan hablaba de dos tipos de pecado: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Cuando uno es cristiano, esto es como un tiro al blanco, así lo dicen los teólogos, un tiro al blanco, donde tú estás tratando de atinarle a mero en medio, a no fallarle a Dios. Un tiro al blanco, así como los que tiran pum, 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 y estás tratando de atinarle a mero en medio, a no fallarle a Dios. Pero de repente, por un enojo, algo chiquito, algo pequeño, la riegas un poquito y te desvías, pero un poquitito. Ese es un pecado que no es de muerte, porque Dios veía la intención de tu corazón de no fallarle. Dios ve la intención del corazón del hombre. Estamos hablando de pecado que no es de muerte, cuando Dios ve la intención de tu corazón de que no le querías fallar. Y el pecado de muerte es cuando ya te vale y cuando ya no te importa darle en medio para no fallarle a Dios, sino que le das para allá y para acá y para allá y te pones a fornicar, a adulterar, a tomar, a emborracharte, a fumar, groserías, ya no te importa nada. Ese es pecado de muerte, cuando ya te vale todo, ya te vale sombrilla y le das a donde quieres, y ahí ya es camino al infierno. Hay dos tipos de pecado. Claro que cuando somos cristianos hay pequeñas fallas, estamos hablando de pecados que no son de muerte, y la Biblia dice que podemos ser santos, perfectos y justos, como Job lo era. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 1, que Job era un hombre santo, perfecto, justo, temeroso de Dios, apartado del pecado. Así que hay dos tipos de pecado: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. No son cosas mías, sino que lo volvemos a repetir. Está en el Nuevo Testamento, en la primera epístola de Juan, capítulo 5, versículos 15 al 18, donde habla sobre los dos tipos de pecado que hay: pecado de muerte y pecado que no es de muerte. Y el que es nacido de Dios ya no hace pecados de muerte. De repente tendrá una pequeña falla, por una pequeñita falla, porque la haya regado un poquito, es un pecado que no es de muerte. Pero hay que ponerse a cuentas con Dios. Los que ya están cometiendo pecados de muerte y que ya les vale, dejen de estar descarriados. Con la ayuda del Espíritu Santo, miren, un pastor no los va a cambiar. Cuando el Espíritu Santo está en tu corazón, un pastor no te tiene que andar diciendo no hagas esto, no hagas el otro, no hagas el otro, sino que el Espíritu Santo es el que te va a decir lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Un día un hermano dice que de puro coraje ya se iba a tomar una Tecate, una cerveza, porque está bien enojado por cosas que le estaban pasando. Ya se iba a tomar una cerveza, iba a tomar una Tecate. Cuando dice que ya estaba abriendo la cerveza, ya se la iba a tomar, cuando oyó una voz de acá dentro de su corazón que le decía: hey, ¿y yo qué? ¿Dónde me dejas? El Espíritu Santo le estaba diciendo, porque estaba dentro de su corazón. Y ahí es donde quiere vivir el Espíritu Santo. Así que si estás vivo, tienes esperanza de que Dios te perdone y ponerte en obediencia para que Dios te perdone. Así como David tuvo que pedirle perdón y ponerse en obediencia para que Dios le perdonara. Así que gracias por ver este video. Suscríbete a este canal, Villacuapa Cristiano. Te agradezco por haberlo visto. Y vamos a seguirle dando la gloria y la honra a Jesucristo. Porque este canal se llama Villacuapa Cristiano. Y el eslogan es: donde a Jesucristo daremos gloria. Qué bueno, hoy es viernes. Sí, hoy es viernes, el 9 de septiembre de 2017, aquí en Matamoros, México. Y le damos la gloria a Jesucristo. Gracias por ver este video, suscríbete, no olvides darle like y ora por nosotros. Y también oraremos por ti cuando doblemos nuestras rodillas para que Dios te bendiga y te guarde y te proteja. Y si te has descarriado, para que vengas a Él y Dios te perdone y te pongas en obediencia. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, amigo, por ver este video. Amén.